Dice que vamos a leer primera de Pedro 4:1 en adelante. Buenos administradores, dice, de la gracia de Dios. Ese es el título que tiene, y luego adelante aparece otro: padecimiento como cristiano. Eso tiene el título ahí. Hemos manifestado, no aparece en el programa, pero ese es el título que tiene. Buenos administradores de la gracia del Padre. Puesto que Cristo, dice, ha padecido por nosotros en la carne. Recordemos que Él fue crucificado por usted y por mí y por toda la humanidad. Vosotros también, dice, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, miren lo que manifiesta, ha padecido en la carne, terminó con el pecado. O sea, cuando usted padece y enteramente ya no mira atrás de dónde venía o dónde veníamos, entonces hemos terminado con el pecado. ¿En qué manera se termina con el pecado? Es no siguiendo practicando el pecado. Hemos mencionado muchas veces, por ejemplo, la mujer de Lot. Ella no quiso dejar el pecado, entonces salió para atrás. Lo que no sabía, aunque la palabra siempre ha sido muy clara, que el pecado es muerte. Hay dos tipos de muerte. Una en su momento es espiritual y la otra es espiritual y física. Entonces, en el caso de ella, ahí murió de las dos maneras. Entonces debemos de saber, como dice la palabra, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, ya no piensa en la mentira, ya no piensa en la envidia. Que aquel compró un carro nuevo, pues gracias a Dios porque lo compró. Pero yo sigo con mi mente tranquila, con mi corazón tranquilo, ¿verdad? No pensando en que a aquel le fue, más bien si le fue mal, pues que el Señor le ayude y que le vaya mejor. Amén. Y estamos, ¿verdad?, con un corazón directamente limpio y no contaminado. Entonces, nos alegramos de cuando la gente, en alguna manera, por decir, el bolo dejó de tomar, y bueno, qué bueno que ya el Señor lo ha sacado de eso, y el mentiroso, qué bueno, porque ya dejó de mentir, y el chismoso, qué bueno, porque dejó la chismografía, y el envidioso, qué bueno, porque dejó, vaya sumándole cuántas cosas había en cada uno de nosotros. Para no vivir, dice, el tiempo que resta, miren, en la carne. ¿Qué significa el tiempo que resta? Haciendo la voluntad de Satanás. Sino estar en el Señor. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, haciendo las cosas que al mundo le agradan, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad del Señor. Ya una vez cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros debemos de ser diferentes. Ya no podemos ser siendo las mismas personas. Ya desde que nos levantamos, le damos gracias al Señor. Lo mismo cuando nos acostamos, cuando miramos una situación, se la presentamos al Señor y vamos viendo de una manera completamente diferente, bien bonita, gracias al Señor, ¿no? Para no vivir desde el tiempo que resta, dice, en la carne, conforme a las concupiscencias o deseos, quiero que entendamos, del mundo, de los hombres, sino conforme a la voluntad del Padre. A veces usted mira personas que ya están, como dicen, en los últimos tiempos, aunque la muerte no tiene edad. Puede ser alguien antes de nacer, una vez después de que nació, 10 años, 1 año, 20 años, pues no tiene, pero quiero que entendamos que hay personas que ya tienen una edad bastante avanzada y en vez de al acercarse más al Señor, se alejan o siguen en el mundo. Están pensando, ¿será que no van a dejar ese cuerpo? No sé qué pensarán. Y luego nos dice ya, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, bástate el tiempo en el que yo anduve en el mundo, que agrada a los gentiles o agrada al mundo, es lo que da a entender, ¿va? Andando, dice, ¿en qué? Cuando andábamos en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominación, idolatrías. Entonces debemos de saber que nosotros ya no podemos estar en esto, ya debemos de ser, ya pasó, basta ese tiempo que anduvimos en esas ferias, basta ese tiempo que anduvimos, como dice ahí, en la embriaguez o en la orgía, en la disensión, en la concupiscencia, que es algo cuando usted lo piensa, lo está analizando y luego después llega para el pecado. Y después del pecado, lógicamente, viene la muerte espiritual, ¿va? Repito, basta ya el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agradaba a los gentiles o al mundo.
andando, dice, en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Todo eso lo hicimos. A esto, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿verdad? Cuando ya nosotros no estamos. Por ejemplo, yo recuerdo para la feria de mi pueblo, yo iba hasta todos los juegos, llevaba hasta todos los juegos, compraba porque me gustaba. Lógicamente había desconocimiento en mi vida, porque una vez que el Señor me enseña que la idolatría es mala, que cualquier cosa que hagan en una feria se la celebra no al Señor, sino a ese santo, porque de eso se trata, dice. A esto, dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. O sea, yo recuerdo que hasta ya sabían ellos que si pedían fondos había para darlos, para que le dieran juego a todo eso ahí. Y entonces cuando ya el Señor llega a mi vida, ya me dicen, me van a buscar, yo sí, ya lo siento mucho, porque aquí ya no puedo, para esas cosas no hay un centavo, pero lógicamente una vez que el Señor llegó a mi vida, pero de que sí dejé mucho, sí lo dejé, pero gracias al Señor, porque no lo dejé porque yo podía, sino porque Él llegó a mi vida y Él me controló, ¿verdad? Sí, así es. Pero ellos darán, dice, cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ya sabemos que cuando nosotros dejamos de hacer esas cosas, ya empiezan así, que ya te mandan, no dice que es en el Señor, sino que te manda la mujer y empiezan a decirle cuántas cosas, ya te arruinaste. Pero gracias al Señor no es eso, ¿eh? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, así como nosotros, también ellos. Y vamos a leer eso cuando al final, va a estar al final, donde la palabra nos dice que si a los justos se nos va a hacer difícil, nos da a entender cuánto más a los que no están, ¿verdad? Así es, amén, así es. 6. Porque por esto también, dice, ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según el Padre. Entonces, que quiero que entendamos en el Señor que este evangelio, por eso es la palabra, que es necesario que sea predicado en todo rincón del mundo o de la tierra, y entonces vendrá al final. ¿Por qué? Porque no va a haber quien pueda justificar, no es que como yo no sabía, no es que como a mí nunca me hablaron de eso, no va a haber. Y eso es lo que manifiesta la palabra, repito, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos espirituales, ¿verdad? Para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivos en el espíritu según el Padre. Sí, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué significa ser sobrios y velar en oración? Es estar siempre constante con el Señor. El Señor nos dice en Juan, no lo vamos a leer, a poner en Juan 15, del 5, 6, por ahí, separados de mí, nada podemos hacer. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no nos debemos de separar del Señor. Debemos de estar siempre con Él, porque separados de Él nosotros no puede haber un cambio, no puede haber una obra, no puede haber absolutamente nada, no puede haber un fruto estando con Él, sí, porque Él nos hace más que vencedores. Y ante todo tener, dice, en vosotros, miren, ferviente amor. El amor cubre multitud de pecados, es necesario estar, y si no lo tenemos, pues pidámoselo al Señor. Señor, pues miren que yo no tengo amor para esta persona, o para aquella, o para la otra. Entonces, digamos, denme amor. Yo les he manifestado, tal vez no se recuerdan, que yo siempre me iba directo al Padre, porque eso me habían enseñado. Pero cuando Él me enseña que debo de ir a Jesús, entonces le dije yo, Señor, de mi amor para con Jesús. Y entonces hay que empezar a tener ese amor en cada uno de nosotros. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor, miren, cubrirá multitud de pecados. O sea que además de que es bueno, cubre multitud de pecados, lo dice la palabra. Así es. Luego nos dice el 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, porque por decir, alguien viene a molestarle, ahí viene a dejar lo mismo, seguro que viene a lo mismo. Entonces dice sin murmuraciones, o sea que no nos pongamos a eso, si podamos atenderlo, sepamos
que lo hagamos para el Señor, porque porque el Señor dice que cuando nosotros le damos a uno de esos pequeños, se refiere a otra persona, se lo damos a Él. Y cuando se lo negamos, también se lo negamos a Él, porque lo que ha estado hablando el Señor a través de la hermana, el Señor mora en nuestra vida. Amén. Que a veces se nos hace, no, pero ¿cómo es posible si el Señor es grande y soberano y cómo va a caber en nosotros? A Él le ha placido estar en nosotros. Cosas maravillosas. Sí, que por eso dice, como decía David, que hay cosas que no las podemos entender, pero solo Él en su momento, ¿va? Repito, hospedados, dice, los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, dice, a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Padre. Y luego nos dice aquí, mire, si alguno habla, hable conforme a la palabra del Padre. Pero déjenme el 10 un poquito, quiero que entendamos algo. Dice aquí, quiero que entendamos, mire, cada uno según el don que ha recibido. Lo que pasa es que la gente, cuando llega a las cosas del Señor, dice, es que Él tiene don de canto. Es que Él tiene don de predicar. Es que Él tiene don para interceder. Y empieza a meter un montón de mentiras. ¿Y por qué les digo mentira? Les voy a explicar por qué razón. Porque usted tiene infinidades de dones. Lo que pasa es que para lo malo, bien que lo implementamos. Pero para lo bueno no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿qué dones teníamos antes? El don de la mentira. Éramos número uno para volver a cualquiera. ¿Estamos entendiendo? El don por decir, el que tomaba, de alcoholismo. La lascivia. O la lascivia. Es un don. Todos tienen un don. Y cuando andaba medio prendido, bien que cantaban allá. Y ya donde el Señor ya no pueden cantar. Entonces, eran dones que los teníamos. Pero lógicamente, sí, los teníamos. No, pero me refiero, los teníamos en el mundo. ¿Eh? Pero en el Señor no lo queremos hacer. Bien que si nos daban una cita, o nosotros hacíamos cita, éramos puntuales. ¿verdad? Pero ya con el Señor, que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Pero entonces a eso me refiero, todos son dones. Lo que pasa es que cuando llegamos al Señor, se nos olvida y ya no sabemos ni un don, nada sabemos. Pero quiero que entendamos que todas las cosas, todos los dones están y son para todos. Hay don de personas para estarse riendo, hay otros don para estar serios, hay otros para hablar más de la cuenta, hay otros para no hablar. Todos lo hemos tenido. Pero para las cosas del Señor, no. Y lo mire, que fíjense que hay un compromiso que vamos a ir a visitar a unos hermanos. Hoy sí no puedo. Y en otra vez, mire que vamos a ir a otro lado. Pero hoy sí me mató, porque hoy sí tampoco puedo. Entonces, nunca puede. Pero le garantizo que si fuera algo diferente, sí puede. Entonces, debemos entender, por eso quería recalcarlo. Cada uno según el don que ha recibido. No, tenemos todos los dones. Dice el Señor que tenemos la mente de Cristo. Entonces lo podemos hacer todo. Pero la gente se mete en esos rollos que dicen, no, es que no puedo hacerlo. Pero sí, bien, las cosas malas las hacían, pero corregidas y sobre... ¿Cuándo es cuando alguien sobrepasado? Cuando alguien viene corregido y aumentado. Cada uno según el don dice que ha recibido, ministrelo, dice a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia del Padre. Si alguno habla, dice, hable conforme a ¿qué? A la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora es hacer las cosas conforme a las del Señor. Que ya no vamos a hacer lo que no agrada al Señor. Que vamos a hacer las cosas que sí le agradan al Señor. Si alguno ministre conforme al poder del Padre. El Padre da, dice, para que en todo sea ¿qué? Glorificado por Jesucristo. ¿A quién glorificábamos cuando hacíamos la mentira? ¿A quién glorificábamos cuando hacíamos la lascivia? Cuando andábamos en envidia, cuando andábamos en hipocresía, era Satanás. Entonces ahora debemos de glorificar al Padre a través de su Hijo amado, Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él se le ha sido dado todo. Pero como le digo, para hacer lo malo éramos número uno, como nos decían a veces, hasta uñas escondidas. Porque bien que lo hacían. Como que tirábamos la piedra. 12. Amados, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os acontece. Debemos de saber que las cosas acontecen
Por muchas razones, pero vamos a mencionar dos de ellas. Por ejemplo, cuando hubo un ciego que le preguntaron a Jesús, pero aquí ¿quién pecó? ¿Pecó el papá o pecó la mamá? Jesús le dijo, no, esto es para la gloria del Señor. O sea, eso lo hice porque el Padre quiere que se mire la gloria de mí en esta tierra, ¿verdad? Pero podemos ver también que en el caso como de Job, él dijo, la misma palabra lo manifiesta, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No lo conocí. Más de referencia. Una cosa es que te conozca de referencia. Entonces, ¿qué pasó? Lo que le pasó, le vinieron esas cosas extrañas, como dice, o sea, las pruebas o los fuegos, la dificultad, y a veces digo, no, pero yo voy a las reuniones los días que la hacen, pero no se trata solo de venir a las reuniones los días que la hacen. ¿Estamos viviendo la vida en el Señor o estamos haciendo las cosas normal en el mundo? Porque si estamos haciendo las cosas normal en el mundo, entonces Jesús no está en nuestra vida. Y nada estamos. Y eso es lo que debemos de entender. Amados, dice, no os sorprenda, dice, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino, dice, gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Cuándo? Por eso hay una parte que dice que van a ir llorando y van a venir gozándose. Yo no me acuerdo cómo es que dice. Entonces iba ese pueblo llorando, pero de allá para acá venía gozoso. O sea, una vez que nosotros hemos salido de esa tribulación, debemos de estar gozosos, porque el Señor ya nos ha sacado, y sabemos que si el Señor lo permitió, era porque todavía había falta de Él en nuestra vida, porque por eso le pasó a Job. Entonces, una vez que él enteramente conoce al Señor, él mismo dice, yo me aborrezco y me echo en ceniza, porque hablaba cosas que no conocía. Y hablaba solo porque tenía boca, pero ahora mis ojos te ven. Son cosas completamente diferentes. Si sois vituperados, dice, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu del Padre reposa sobre vosotros. Ahí ellos están hablando sobre vosotros, pero recordemos, no la vamos a cambiar. Pero la palabra me dice que Él está en nosotros, no sobre. Al principio sí, el Espíritu se movía sobre las aguas, pero Él está ahora en nuestra vida, porque Jesús le manifestó, dice, no los dejaré solo o huérfanos, les mandaré el Consolador, en el cual, dice, en otros es el Espíritu Santo, en el cual vendremos, dice, el Padre y yo a morar en cada uno de nosotros. Entonces ya no está, pero no lo vamos a cambiar. Vamos a saber que está ahí. Dice, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, la gente puede hablar cualquier cosa del Señor, pero nosotros lo glorificamos a Él. Escuchaba a una persona que le entrevistaban y decía, ¿por qué Dios me hizo a una mujer? Decía la mujer, me hizo lesbiana. El Señor nada tiene que ver en eso. Que ella haya decidido meterse a ese rollo porque le gustó estarse tocando, qué sé yo qué cosas, eso es diferente. Pero el Señor en ningún momento hizo, solo fue claro, hombre y mujer. Entonces, ¿qué significa una persona lesbiana? Busca a otra mujer. ¿Y qué significa lo que el Señor hizo? Hombre y mujer, para que hubiera reproducción. Entonces se dejó engatusar por Satanás, y Satanás no quiere que haya multiplicación. Él quiere que la gente se acabe, porque la palabra dice, Él vino a matar, hurtar y a destruir. Es el padre de la mentira. Repito, de parte de ellos Él les dice blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entretenerse, dice, en lo ajeno. O sea, ya nosotros no andamos en eso. Por eso dice, pero ninguno padezca como, ¿a dónde estamos? En el 15. Así que si ninguno de vosotros padezca como homicida, o sea, como el mundo, como andábamos antes, es lo que nos da a entender. Luego nos dice, pero si padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique al Padre por ello. Entonces hay quienes nos van, como dice la palabra, nos van a vituperar, van a hablar, y van a decir un montón de cosas, pero no importa lo que digan. Lo importante es que nosotros en el Señor, por Él y para Él,
guardemos el testimonio de estar haciendo la voluntad que a Él le agrada, y no que diga, para ser cristiano como ese, sigo mejor como estoy. Entonces debemos de saber que debe de haberse una diferencia. Porque es tiempo, dice, de que el juicio, ahí está, miren, comience por la casa del Padre, habla por nosotros, y luego dice, y si primero comienza por nosotros, pasamos situaciones, va, y comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio del Padre? O sea, va a ser comenzó por nosotros, pero va a ser más difícil por ellos, porque no van a poder justificarse porque nunca quisieron nada con Él. Luego nos dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, oiga bien, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, no podría. Solo hay cuando le dijo Pedro, cuando le dijo que un rico pase por el ojo de una aguja, le dice, eso entonces es imposible. Y le dijo, para ustedes sí, pero para el Padre no. Amén. O sea, si nosotros estamos en Él, no tenemos ningún problema, porque somos más que vencedores. Amén. Creo que con eso terminamos. De modo, dice, que los que padecen según la voluntad del Padre, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ¿dónde debemos de estar? Haciendo el bien. Estar en amor y en obediencia para con el Señor. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que permitas que la podamos atesorar en nuestra vida, pero sobre todo que seamos hacedores de esta bendita palabra. Sí, Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.